columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hoy terminaremos Nehemías. La semana que viene, que es el último domingo de octubre, estaremos haciendo un mensaje especial. Y en noviembre arrancamos con serie nueva. Estaremos empezando el libro de Eclesiastés, que la verdad lo iba a empezar la semana que viene y no es tan fácil como parece. Y lo voy a posponer otra semana para arrancar con más tranquilidad, con más calma, porque está difícil enfocarlo. Es un libro que, como veremos juntos, a partir de noviembre no es fácil de leer. Y si no se interpreta debidamente, es hasta deprimente. El libro de Eclesiastés, si no lo lees bien, parece que al final el resumen del libro es ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Es que casi le pongo ese título. ¿Para qué vivir? Entonces. Pero eso es una mala lectura. Y ahí estará la dificultad. Exponer un texto que a simple vista parece deprimente, pero que sirva para la gloria de Dios. Así que también oren por eso. Oren por la nueva serie que empezaremos en noviembre. Hoy culminamos con Nehemías y me gustaría arrancar con un solo versículo antes de irnos al capítulo completo, que es el capítulo 13. Así que abran sus Biblias en Nehemías capítulo 13 y el versículo 6. Nehemías capítulo 13, el versículo 6. Y he querido titular, que podían ponerse muchos títulos a este mensaje, pero le he querido poner este: Cuando no hay liderazgo. Cuando no hay liderazgo. Y el versículo 6 lo usaré de centro para luego entender todo el capítulo 13. Dice así: pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por el privilegio de poder congregarnos en este lugar. Gracias, Señor, porque nos da pena saber que muchas personas hoy estarán en sitios donde el evangelio no es predicado. Da mucha tristeza saber que muchas personas hoy serán sus oídos receptores de mala predicación, de falsos maestros, debido al tiempo de tanta apostasía que vivimos. Pero somos agradecidos porque estamos en un lugar, Señor, donde tú nos das palabra, donde habla la Escritura, donde se abre tu palabra, se explica tu palabra y se aplica tu palabra a nuestros corazones. Por eso, Padre amado, te doy gracias por el privilegio de poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Te pido, Señor, que nuestros oídos y corazones estén atentos a tu voz. Te pido, Señor, que no haya ninguna interrupción innecesaria en el culto, que quites de nosotros toda distracción, Señor, que pueda ser un tropiezo para recibir tu palabra, y que tu palabra hoy pueda ser sembrada en nuestro corazón, de manera que pueda dar fruto en nuestra vida. No solo instruyas nuestra mente, sino que profundices en nuestra alma con tu palabra. Úsame como un instrumento para predicar. Úsame como un instrumento para hablar a tu pueblo. Úsame como un instrumento para poder decir con convicción: así dice el Señor, y exponer las Escrituras. Y edifica hoy a tu iglesia como lo haces cada semana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, nosotros llevamos ya 13 capítulos recorridos con Nehemías, en una historia que la palabra más grande y quizás significativa de todos los temas ha sido restauración. A lo largo de todos los capítulos hemos visto la restauración de unas murallas que se habían caído. Hemos visto la reconstrucción de unas puertas que habían sido quemadas. Hemos visto la restauración de la vida espiritual de un pueblo que había abandonado a Dios. Hemos visto a los sacerdotes volver a su lugar, a los levitas empezar a trabajar, a los cantores levantar alabanzas, a la ciudad llenarse de personas, al pueblo volver a la ley de Dios, a los enemigos quedar detrás de los muros y volver a levantar una ciudad que por causa del pecado había sido desolada.
Habíamos aprendido a lo largo de los diferentes capítulos que el pecado tiene graves consecuencias. El motivo por el cual esa ciudad estaba destruida no era la casualidad. El motivo por el cual esa ciudad estaba destruida no era solo el poder de los enemigos. El motivo por el cual esa ciudad estaba destruida era porque el Señor había dejado a su pueblo en manos de sus enemigos por causa de su pecado. El Señor estaba disciplinando a su pueblo y asimismo nos disciplina a nosotros, porque el Señor al que ama como a un hijo lo disciplina como un padre disciplina a un hijo. No debemos olvidar que el pecado sigue teniendo consecuencias. Hay una interpretación muy errada de algunos textos y es el pensar que Jesús pagó por nuestros pecados y eso significa que ya podemos pecar, que nada pasa porque Jesús pagó. Hermanos amados, el salario del pecado sigue siendo la muerte. El que peca se sigue volviendo esclavo de su pecado. El que peca entristece al Espíritu Santo. Se acaba volviendo insensible en las cosas espirituales. Se acaba enfriando en las cosas de Dios y acaba pagando las consecuencias. Que Jesús nos haya redimido del poder del pecado, que Jesús nos haya redimido de la esclavitud al pecado, no significa que el pecado no tenga consecuencias. Y si a día de hoy un hijo de Dios peca, tendrá consecuencias. Y la disciplina del Señor con toda seguridad podrá ser sobre su vida. Muchos hijos de Dios han mordido el polvo durante un tiempo, lo han llamado prueba, lo han llamado dificultad, pero muchas veces ha sido disciplina por su pecado. Hay una costumbre de pensar que cuando el Hijo de Dios sufre, siempre es una prueba. Y no es así. A veces hay pruebas y a veces hay consecuencias. Y debemos ser honestos, no todo lo difícil de nuestra vida son pruebas. No todo lo difícil de nuestra vida es una obra del Señor que quiere probar y fortalecer nuestra fe. Muchas veces son las consecuencias de haber dado la espalda a Dios. Y el Señor está tratando con nuestra vida, no con una prueba, sino con disciplina amorosa del Padre amado, para seguir trabajando con nuestro corazón y transformando nuestro carácter. Cuando nosotros vimos todos los capítulos de Nehemías, al final estuvimos viendo incluso la alabanza. El pueblo, después de haber restaurado las murallas, después de haber levantado las puertas, después de haber restaurado la vida espiritual, haberse vuelto a la ley de Dios, si lo recuerdan, incluso hicieron un pacto, un compromiso: Señor, guardaremos tus mandamientos, no nos juntaremos con los extranjeros otra vez, haremos esto, respetaremos el día de reposo, volveremos a dar nuestros diezmos para la obra, volveremos a cuidar del templo. Habían hecho un pacto, lo había firmado el gobernador, lo habían firmado los sacerdotes, lo habían firmado los levitas, lo había firmado todo el pueblo, y al final acababan cantando acciones de gracia, júbilo, alegría, gozo, y hasta ahí podía haber acabado la historia. Para mí, Nehemías quizá hubiera sido mejor si acababa la semana pasada, la otra. Para mí, Nehemías quizá hubiera sido mejor si hubiera terminado en el capítulo 12, porque el capítulo 13 parece que es un final amargo, parece que es un final triste, pero es bueno que termine así. ¿Saben por qué? Porque los finales tristes nos enseñan mucho. Porque estamos acostumbrados a los cuentos y los cuentos suelen tener finales felices. Estamos acostumbrados a las historias de ficción que suelen tener finales felices. Pero no es la realidad. La realidad es que no siempre los finales son felices. Y el día de hoy vamos a ver al pueblo hacer cosas muy diferentes a las que habían hecho. Al pueblo olvidar lo que habían prometido. Y a un pueblo que parece que ya esta vez sí, después de haber entendido, después de años de esclavitud, después de pagar el precio, ahora sí habían aprendido la lección e iban a servir a Dios con todo para siempre. Parece que lo olvidaron. Pero eso trae enseñanzas. Porque me parece que aunque ellos hoy nos vayan a parecer un mal pueblo, no distan mucho de nosotros. Que el Señor nos saca a veces de un pozo oscuro, que parece que hemos aprendido la lección,
que parece que ahora sí vamos a orar, leer la Biblia, congregar con regularidad, vamos a firmarnos en el Señor, vamos a consagrarnos al Señor, y un tiempecito después quedó en palabras. Nos olvidamos de nuestras promesas al Señor, nos olvidamos del bien que recibimos y volvimos a las mismas cosas. Porque me parece que aquellos hombres, como los del desierto, no eran los únicos de dura cerviz. Y que a nosotros también nos puede pasar. Así que esto nos puede servir de enseñanza de muchas cosas. Así que vamos al texto de hoy, a Nehemías capítulo 13, y vamos a ver cómo empieza. Y lo primero que vemos es que van a echar a los extranjeros de la ciudad. Y que nadie se enfade por esta parte, que nadie le venga una vena extraña. No voy a decir que a partir de ahora vamos a echar a los extranjeros. Nos quedamos prácticamente solos en la iglesia también, así que... Pero vamos a leer Nehemías capítulo 13, versículo 1 al 3, y mira que leemos. Aquel día leyeron del libro de Moisés, el libro a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición, y sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. El texto nos empieza mostrando que hay unos extranjeros que son expulsados de en medio del pueblo de Dios. Que hay un grupo de extranjeros que son arrancados del medio de la ciudadanía de Israel. Pero no es una decisión arbitraria. No son echados los extranjeros por gusto. No son echados los extranjeros por un sentimiento racista. No son echados los extranjeros porque les ha alzado la vena patriota a los israelitas y dicen, no, aquí solo israelitas, todo el que no sea israelita fuera de este lugar. No, había un motivo, y es que habían encontrado algo en la ley del Señor. En la ley del Señor, escrita por Moisés, habían encontrado que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. ¿Y por qué no? ¿Por qué el Señor es tan tajante y tan determinante en cuanto a los moabitas y amonitas? El texto también lo dice. Porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que además de no ayudarles, contrataron a un profeta para que lanzara una maldición contra ellos. Así que cuando esos pueblos tuvieron la oportunidad de ayudar a Israel, cuando esos pueblos tuvieron la oportunidad de extender una mano al pueblo de Dios, cuando esos pueblos tuvieron la oportunidad de hacer un bien, proteger, proveer y cuidar del pueblo del Señor, le dieron la espalda, les negaron ayuda, los abandonaron a su suerte, por decirlo de alguna forma, y además de no ayudarles, esos pueblos intentaron hacer algo más. Viendo el crecimiento de Israel, viendo la fortaleza del pueblo de Dios, fueron a un profeta y lo contrataron y le pagaron para que los maldijera. Es decir, para que el profeta dijera contra el pueblo lo que ellos, los que pagaban, querían que el profeta dijera. Pero el texto nos muestra que Dios le dio la vuelta a la historia y trató al revés la maldición, dándole vueltas y volviendo bendición contra su pueblo. Eso nos recuerda a lo que pasó en Números capítulo 22 y el versículo 6, donde leemos: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Había un rey que estaba viendo el crecimiento del pueblo de Dios. Un rey que estaba viendo cómo el pueblo de Dios se alzaba, se levantaba, se fortalecía y tenía miedo. Y era el hecho de que no veía posibilidades de poder derrotarlos en una guerra, de poder vencerlos en una batalla. Pero el rey piensa, ay, mira, yo conozco a un profeta que cada vez que maldice a alguien, cae maldición. Y cada vez que bendice a alguien, cae bendición. Y fueron a buscar a ese profeta y le pagaron y lo contrataron para que lanzara una maldición contra el pueblo de Dios. Pero hay dos cosas que ese rey no sabía. Número uno, que los profetas de Dios solo hablan de parte de Dios, y que si cuando el profeta bendecía había bendición,
Y si cuando el profeta maldecía había maldición, es porque Dios había determinado bendecir o maldecir a un pueblo. Ellos pensaban que en la palabra del profeta estaba el poder. Ellos pensaban que en la palabra del profeta estaba la posibilidad de bendecir y en la palabra del profeta estaba la posibilidad de maldecir. Por eso ellos decían, sabemos que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldito. Hermanos, ¿no les suena parecido a aquellas personas que hoy creen que en su palabra pueden lanzar bendición o pueden lanzar maldición? ¿No les suena parecido a aquellas personas que creen que ellos tienen poder para bendecir y para maldecir? ¿No les suena parecido a aquellas personas que creen que hay ciertos ungidos del Señor, que cuando declaran bendición hay bendición y cuando declaran maldición hay maldición? Porque la misma confusión que tenía ese rey la tienen muchos hoy, pensando que la bendición y la maldición están en nuestra boca. Pero ellos no sabían que la bendición y la maldición no dependía del profeta. Dependía del Señor. Y cuando contratan a ese profeta para maldecir al pueblo y al final el profeta accede, porque al final los profetas falsos, ¿qué hacen? Tú les das dinero y ellos te profetizan lo que tú quieres escuchar. O no funcionan igual a día de hoy. Vamos a hacer una campaña que viene un profeta americano. Dale ofrenda, vamos a levantar una ofrenda porque el pobrecito ha viajado, no se puede ir de manos vacías. Venga, ¿y qué va a decir ese profeta americano? Te va a profetizar casa, te va a profetizar coche, te va a profetizar un gran matrimonio, te va a profetizar éxito, te va a profetizar salud. Porque cuando tú firmas el cheque, los falsos profetas dicen lo que tú quieres que digan. Tú pones el dinero, yo solo pongo las palabras. ¿Qué quieres que diga? Que te va a ir bien, firma el cheque. Y yo lo digo. Pero hermano, eso es un engaño. Porque ellos contrataron al profeta. El profeta accedió a hacer lo que tenían en mente hacer. Pero al final, quien decide bendecir y maldecir, solo es Dios. Y cuando el profeta dice, ok, vamos a maldecir al pueblo, el texto nos ha enseñado que el Señor le dio la vuelta y el profeta acabó bendiciendo al pueblo. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Hermano, deja de pensar que si tú dices yo te bendigo, va a haber bendición. Y si tú dices yo te maldigo, va a haber maldición. Miren, ustedes todos juntos podrían ponerse de acuerdo ahora y a la de 3, 1, 2 y 3 decir, te maldecimos, Pastor Juan Manuel. Yo seguiré siendo bendecido con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Pueden maldecirme, pueden matar un gallo negro, encender un puro o hacerme vudú. Yo soy bendito en Cristo. No me importa lo que haga el brujo, no me importa lo que haga el hechicero, no me importa que me haya mirado un tuerto, que me hayan echado un mal de ojo, no me importa que alguien me esté haciendo vudú en su casa, clavando clavos en una foto, que 4 brujas se reúnan por la noche. Soy bendito en Cristo. Y yo no entiendo cómo hay creyentes que viven asustados con esas cosas. Ay, pastor, que me han dicho que hay una bruja que la tiene contra... ¿Y qué? Deja a la bruja tranquila. Deja a la bruja irse al infierno con sus hechizos, que vaya matando gallos. Ya se las verá con los de Greenpeace y esta gente. Estamos bajo las alas del Altísimo. Vivimos a la sombra del Omnipotente. Aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Yo no temo plaga. Yo no temo mal alguno que venga contra mi morada, porque el Señor me guarda. Y si me llegara a tocar algo, como tocó a Job, es porque sé que mi Dios así lo ha querido. Así que si algo me llega a tocar, no es porque el poder de Satanás ha superado el poder de Dios. Es que por algún motivo soberano de Dios ha querido permitirlo. Y en ese caso, levantaré mis manos y diré, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor, porque Él gobierna nuestra vida. Así que lo primero que hacen es echar a los extranjeros porque había una norma. Pero recuerden, ellos habían desobedecido un mandato. Deuteronomio 23:3, Dios dice, ningún amonita, ni moabita,
entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes entrará jamás en la asamblea del Señor. Y si los echaron, ¿por qué era? Porque estaban allí. Habían desobedecido al Señor. El Señor no es un Dios racista que dice que hay que echar a los extranjeros, pero el Señor había puesto una ley y no se estaba cumpliendo. Amonitas, moabitas estaban en medio del pueblo y Dios había determinado que no debían estar ahí. Hermano, hay una cosa que pasa aquí y la quiero comentar. Muchas veces hay mandatos de Dios que no nos entran en el corazón. ¿Por qué, Señor? ¿Qué culpa tienen los nietos del mal que hicieron los abuelos? No importa. Si el Señor ha dicho que ni ellos ni ninguna generación debía estar en Israel, se hace. Es como cuando Dios dice: mira, rey, ve a ese pueblo y mátame a todo el mundo. Pero no solo a los reyes y a los soldados y a los hombres adultos. Mátame a las mujeres, aunque estén embarazadas. Y si son ancianas, también. Y si los niños pasan corriendo por el patio, también. Por cierto, no me dejes con vida ni a los animales. Quiero que ahí se vacíe todo aliento de vida. Y un rey que pensaba que a lo mejor Dios había exagerado un poco, decide no hacerlo. Y decide, bueno, pues podemos esclavizar al pueblo, podemos esclavizar al rey, podemos esclavizar soldados, matar soldados, pero podemos traer a los niños, a las mujeres, que mañana sirven, además ¿qué culpa tienen los niños? Y ese rey ese día cayó bajo la reprobación de Dios. ¿Y sabes qué nos enseña eso? Que a Dios no se le cuestiona. Es muy egocéntrico, muy soberbio y muy arrogante pensar que yo puedo ser más bueno que Dios. Y cuando tú dices, Señor, ¿cómo haces eso? Le estás diciendo al Señor, yo que tengo un corazón tremendamente bueno, jamás lo haría. Tú debes ser algo más malo que yo para hacer algo así. Hermano, tú eres tremendamente más malo que Dios. Y si Dios decidió matar a ese pueblo, no dejó de ser bueno cuando lo hizo. Lo hizo siendo amor, lo hizo siendo bueno, lo hizo siendo misericordioso, pero lo hizo con un propósito. Que nuestra mente limitada no lo entienda, eso es otra cosa. Que nuestra pequeña mente limitada no comprenda el propósito de Dios es otra cosa. Pero cuando Dios manda, se obedece. Lo entendamos o no lo entendamos. Cuando Dios da una ley, se cumple. Pero el pueblo había dejado a los moabitas y amonitas entrar ahí y debían ser expulsados por lo que habían hecho. Una cosa interesante. A veces creemos que la Biblia no trata todos los temas. Por ejemplo, hay muchas veces que escucho a la gente decir, no mezclemos la Biblia y la política. Hermanos amados, uno de los libros más políticos que existen es la palabra de Dios. La palabra de Dios incluye también leyes migratorias. La palabra de Dios enseñaba y regulaba cómo debía tratarse al extranjero cuando llegaba. ¿Sabes que uno de los problemas que tenemos en España? Que no tratamos al extranjero como dice la palabra del Señor. Por ejemplo, había una norma que si el extranjero llegaba al pueblo y quería vivir en el pueblo, comerás lo de nosotros, tu religión será la nuestra, te adaptarás a nuestro pueblo. Pero ¿qué pasa cuando abrimos la puerta y que cada uno monte su sinagoga, su mezquita y cada uno con su cultura? Se hace un lío. Dios tiene leyes, ayudad al extranjero, colaborad con él, pero el extranjero se va a volver nacional. El extranjero va a aceptar nuestra cultura. El extranjero va a aceptar nuestras normas. El extranjero va a pasar incluso por el cuchillito de la circuncisión si quiere ser parte del pueblo. Hay leyes, hay normas. Yo les animo a leer con cautela la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, porque van a entender muchas cosas, incluso a nivel social y político. Así que lo primero que hacen es echar a ese pueblo. Pero hay un problema y ahí entra el lío de todo lo que vamos a comprender hoy. Y es que las cosas se empezaron a torcer, porque aprovecharon que el líder se había ido.
Versículos 4 al 7, miren lo que leemos. Antes de esto, ojo, antes de echar a los extranjeros, antes de echar a los moabitas, antes de echar a los amonitas, antes de esto, el sacerdote Eliasib, mira, ¿quién la lió? ¿Quién la lió? No fue el portero, no fue un cantor, fue un sacerdote. Y te digo una cosa, todos los problemas malos que hay en el pueblo de Dios hoy es por el mismo motivo. Empiezan por los sacerdotes. Y déjame decir algo, sé que no tenemos sacerdotes, pero empiezan por los pastores. Los problemas graves que empezaron a darse aquí fue por la tolerancia, la falta de respeto a la ley y la desobediencia de los sacerdotes. Porque si el sacerdote lo hace, ¿quién le va a contradecir? Si el sacerdote no respeta la ley, ¿cómo la voy a respetar yo? Y hoy en día, por la tolerancia al pecado de los pastores, por la falta de amor por la ley de Dios de los pastores, por una mala predicación de los pastores, por la mundanalidad de los pastores, la iglesia acaba corrompida. Ah, pastor, pero usted, aquí somos 300 y usted es uno. Pero si yo me pongo a predicar la palabra de Dios, eso va a ser un filtro. Porque tarde o temprano tu corazón, golpeado por la ley de Dios, golpeado por la palabra, golpeado por el evangelio, golpeado por los mandamientos, te va a dejar dos salidas. O te rindes o te vas a una iglesia mundana como Hillsong o como otra. Así que si el sacerdote se para firme en la ley, si el pastor se para firme en la palabra, al final los que están delante tendrán dos opciones. O buscar una iglesia mundana donde puedan seguir jugando a ser cristianos cuando no lo son, o someterse a la ley de Dios. Sí, pueden ser 1000, pero si este púlpito sigue fiel, la iglesia cogerá buena forma. Si este púlpito sigue fiel, la iglesia será santificada. Porque al final habrá conflicto y el que no se someta a la ley, no a mí, a la ley de Dios, acabará marchando y no habrá problema. Porque hay iglesia de Cristo y por ahí hay sinagogas de Satanás para las cabras también. Pero las ovejas se someterán a la ley. Las ovejas escucharán la voz del pastor Jesucristo y lo seguirán. Las ovejas que lo aman guardarán sus mandamientos. Pero si se tuerce el púlpito, ¿qué pasa con las ovejas que quieren palabra? ¿Qué pasa con las ovejas que se están desnutriendo? Se acaban yendo. Pero las cabras se quedarán felices y vendrán más cabras. Hermano, todo empieza por el púlpito. Todo empieza por aquí arriba. Hemos visto la restauración de Israel, pero ¿quién estuvo al frente? Nehemías. El pueblo seguía a Nehemías, escuchaba a Nehemías, obedecía a Nehemías. No como si fuera él Dios, pero como si fuera un siervo de Dios, y él puso las cosas en orden. Pero Nehemías veremos que ya no está. Mira qué pasa. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios. ¿Encargado de qué? De los aposentos de la casa de nuestro Dios, no cualquier casa, no cualquier piso. Pero hay un dato con este sacerdote. Era pariente de Tobías. ¿Le suena el nombre Tobías? ¿Le suena el nombre Sanbalat? ¿Le suena? Eran amigos. Querían el bien. ¿Habían ayudado a Nehemías? ¿Le habían echado una mano? Porque a mí me suena que lo habían amenazado. A mí me suena que querían entrar y dice, cualquier momento llegamos aquí, os matamos mientras dormís. ¿Qué había hecho el sacerdote? Es que es mi primo. Ya sé, pastor, que Tobías estaba mal, pero es mi hermano, es mi primo. Nunca pongas la sangre de esta tierra por encima de la sangre de Cristo. Nunca. Honra a tus padres. Ama a tus hermanos de sangre, a tu hermana, a tu hermano. Ama a tus primos, ama a tus tíos, sé luz. Pero nunca deshonres a Dios por honrar a un familiar. Dios tiene que ir primero. No importa qué clase de parentesco se vea. Amo a mi padre, amo a mi madre, amo a mi hermana, amo a mi cuñado, amo a mis sobrinos. Pero si eso entra en conflicto con Dios, Dios va primero. Y si hay que dejar padre, madre, esposa, esposo, hijos, hasta nuestra propia vida, por Cristo se tiene que dejar. Él va primero. No hay nada peor que cuando te encuentras cristianos que toman decisiones basadas en el parentesco.
Porque no las han tomado espiritualmente, las han tomado emocionalmente. Y el corazón es engañoso. No tomes las decisiones pensando emocionalmente. Toma las decisiones pensando espiritualmente. Y pueden ser dolorosas. Algunos veremos la gracia de Dios con familiares que respetarán nuestras creencias. Pero hemos conocido en algunos viajes personas que ya no les hablan sus familiares. Personas que ya no tienen contacto con sus seres queridos por causa de sus creencias. Pero Dios tiene que ir primero. No significa que no oremos por ellos. Hay que orar por ellos. Ojalá se conviertan al Señor. Pero Dios va primero. Era pariente de Tobías. Y mira qué hizo. Le había preparado un gran aposento. ¿En qué casa? El que odiaba al pueblo de Dios. El que había buscado la ruina del pueblo. El que quería destruir la restauración ahora estaba durmiendo en la casa de Dios. Y no en cualquier sitio. Donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos de cereal, del mosto y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros y las contribuciones para los sacerdotes. Ole, no había otro sitio para meter al enemigo. No había otro sitio para poder poner a dormir al enemigo. Pero mira qué dice. Pero durante todo ese tiempo, yo no estaba en Jerusalén. Ha cambiado una cosa en esta historia. Cuando Tobías, Sanbalat y mandaban sus cartas, ¿quién estaba recibiéndolas y estaba firme? Nehemías. A mí no me intimidas. Yo sigo firme. Yo sigo al Señor. Pero recuerdan al inicio, cuando toda la historia empieza, que Artajerjes le dice a Nehemías, dime cuánto vas a tardar. Yo te doy permiso, pero dime cuánto vas a tardar. Se había cumplido el tiempo. Nehemías tenía que cumplir con su palabra, porque un hombre de Dios tiene palabra con la iglesia, pero también con la sociedad. Porque los cristianos no tenemos solo palabra entre nosotros, tenemos palabra con el jefe, tenemos palabra con los empleados, tenemos palabra con los vecinos, tenemos palabra con quien sea. Si los cristianos decimos algo, nuestro hablar es sí, sí, no, no. El resto es del diablo. El Señor no dice, ten palabra con la iglesia, con el mundo puedes tener mal testimonio. No. Y Nehemías le había dado la palabra al rey. En un tiempo vuelvo, rey, vuelvo a ser copero, yo no me libro de la esclavitud, yo voy a hacer un trabajo y ya Dios me ha dado gracia que me has dejado ir. Así que Nehemías había vuelto. Y ahora las cartas ya no las recibe Nehemías. Y ahora las sugerencias ya no las recibe Nehemías. Dice, porque durante todo ese tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey. Pero hay algo bonito. Pero después de algún tiempo, él volvió a pedir permiso al rey y vino a Jerusalén, y me enteré del mal que Eliasib había hecho para favorecer a Tobías, al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. ¿Saben cuál es el momento más crítico de un ministerio? Para mí, a lo largo de lo que me han contado pastores, a lo largo de lo que he visto en iglesias, los cambios de liderazgo. ¿Saben ese hombre que ha estado fiel al Señor 40, 50 años, enseñando, predicando, llevando la iglesia en línea y de golpe se tiene que jubilar o se muere, está mayor y cede el testigo? Y llega la siguiente generación. Y llega la siguiente rama de pastores, de predicadores. Y empiezan ya bueno, para ese tiempo lo que hacían estaba bien. Pero ahora hay que adaptarse a nuestros tiempos. Yo no me imagino la cara de esos pastores viendo a esa nueva generación cambiando los mensajes. De golpe ya no se confronta el pecado. De golpe ya no se habla de santidad. De golpe ya no hay arrepentimiento. De golpe ya no hay ayuno, ya no hay oración, ya no hay consagración, ya no. Ahora es todo promesas. Ahora es todo palabras de fe. Ahora es todo palabras de motivación. Y me imagino a esos ancianos viendo el púlpito con lágrimas en los ojos. Pero ellos no pueden quedarse para siempre. Hermano, no hay nada más difícil que el saber dejar a buenos sucesores en un ministerio. Para ser, como decíamos el jueves, como un Pablo que puede decir, os envío a Timoteo, mi hijo, fiel siervo del Señor, que tiene mi mismo sentir,
Hermano, ese es el trabajo más difícil de un pastor. No es solamente pastorear. Piensa una cosa, los pastores no son eternos. Los pastores a veces no duran mucho, puede llegar un infarto, pueden pasar 1000 cosas. Y los ojos de un pastor solo buscan entre el redil muchas veces y oran al Señor de la mies, levanta un obrero fiel. Que cuando nosotros un día tengamos que salir por esa puerta, sepamos que la iglesia sigue igual o más santa. La iglesia también tiene que hacer su parte. La iglesia también tiene que poner frenos si algo se empieza a torcer. Porque aquí la cosa se empezó a complicar cuando, y Nehemías lo dice, pero en aquel tiempo yo no estaba en Jerusalén. Ahora no, porque la iglesia ha madurado. Pero cuando nosotros viajábamos al principio del ministerio, ese domingo faltaba media iglesia. Cuando viajábamos al principio del ministerio, ese domingo la gente se levantaba, ruido, un irrespeto. Y algunos se levantaban y con mucha razón decían, es que no hay que respetar la iglesia porque está el pastor, hay que respetar la iglesia por el Señor. Y tienen razón. Pero eso lo saben los adultos, los maduros. Los niños pequeños, cuando papá no está en casa, hacen circo. Los niños pequeños, cuando papá no está en casa, toman malas decisiones. Los niños pequeños, cuando papá no está en casa, invitan a quien no podían invitar, comen lo que no podían comer, ven en la tele lo que no podían ver. Y eso es una realidad que debemos admitir. Los creyentes maduros, cuando el pastor no está o los pastores no están por cualquier motivo, saben el motivo del culto, saben el motivo de la adoración, es el Señor Jesucristo. Pero los creyentes inmaduros, los que todavía tienen poca santificación en su vida, los que todavía tienen poca madurez espiritual, cuando el liderazgo no está, se relajan, faltan, porque ellos no tienen temor de Dios, ellos tienen temor del pastor, de que el pastor vea que no fue al culto, de que el pastor vea que faltó, de que el pastor vea que se levantó. Y cuando Juan Manuel predica, yo ahí no voy al baño, porque él te lo dice, él luego te engancha y te dice, oye, qué poca vergüenza, si vas al cine no vas al baño, si vas ahí no vas al baño, pero durante el sermón sí, es una falta de respeto. Yo por no escuchar a Juan Manuel no me levanto, pero como el hermano que está hoy no me va a decir nada, hoy fiesta. Eso pasa. Por eso el Señor siempre ha tenido liderazgo en la iglesia. El liderazgo en la iglesia no es una jerarquía superior que Dios dice, ellos valen más, ellos son mejores, ellos son los que mandan. El liderazgo de la iglesia es una manera en que Dios guía y cuida al pueblo, porque saben que hasta que la gente madura en la fe, es necesario que haya figuras de autoridad para poner las cosas en orden. Nehemías no estaba, había tenido que volver al rey. Había tenido que volver a sus labores, había acabado su compromiso, su permiso, su ayuda. Y en cuanto el líder se fue, la primera norma, no metáis amonitas y moabitas en el pueblo. No, en pueblo no, voy a meter al enemigo en la casa de Dios. Hermano, da mucho miedo dejar el pueblo. Da mucho miedo dejar la iglesia. Porque alguno puede pensar, no pasa nada, si están o no están los pastores, la iglesia seguirá. No es tan sencillo. ¿Crees que este es el único caso? Vamos a Éxodo capítulo 32 y versículo 1. Para que veas que no es el único caso. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. Y Aarón no era cualquiera. ¿Quién era Aarón? Amigos, otra vez el líder espiritual. Se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, ya no es Moisés nuestro pastor. Ya no es Moisés nuestro guía. Ya no es Moisés nuestro libertador. Ya no es Moisés el que nos sacó de Egipto. Ahora ya se ha vuelto este Moisés. Ya no es el pastor que cuando llegamos a la iglesia, no, en esta iglesia sí que hay palabra, en esta iglesia sí que predican. Ahora es este pastor. Sigue siendo el mismo. Moisés seguía siendo el mismo. ¿Pero qué había cambiado? El corazón del pueblo. El corazón del pueblo. Mira, en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículos 7 al 9.
Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo no es mi pueblo, no es el pueblo, es tu pueblo. Hermano, ¿esta iglesia de quién es? Del Señor. Pero ¿quién la pastorea? Son los pastores. Y eso es lo que el Señor está mostrando. Sí, el pueblo es mío, pero tú eres su guía. Tú eres su responsable. Es como cuando veíamos a Daniel orar. Hemos pecado. Daniel, ¿tú qué has hecho? Bueno, es el pueblo, yo soy el responsable. Cuando Nehemías oraba: Señor, perdona nuestros pecados, hemos pecado. Nehemías, ¿tú qué has hecho? Bueno, es el pueblo, yo soy responsable. Porque cuando todo va bien es mi pueblo. Cuando todo va mal es tu pueblo, Señor, es malo. Cuando un niño se porta bien: oh, nuestro hijo es un gran estudiante, nuestro hijo es súper educado, nuestro hijo, cuando hace una trastada, le dice el marido a la mujer: tu hijo ha hecho eso. ¿Cómo que es tu hijo? Ahora ya no es nuestro, ahora es solo mío. Cuando lo hace bien, el mérito es tuyo también. Cuando hace una trastada, la culpa, el niño parece que solo lleva mi ADN. Porque el ser humano, cuando va a ser aplaudido, siempre dice: mi pueblo, mira lo que hemos hecho, mi iglesia. Cuando empieza el desastre: bueno, yo estoy en una iglesia, el Señor me ha puesto a pastorear un pueblo, 4 gatos, rebeldes. Pero si la iglesia ahora son 300, no, nuestra iglesia, mi pueblo, mis hermanos. Hermanos, esta iglesia debe ser la tuya cuando seamos 300 y esta iglesia debe ser la tuya si nos quedamos 30. Mientras haya palabra, nuestro compromiso no es con las cantidades. Nuestro compromiso es con el Señor y con su pueblo. Pero mira qué le dice Dios: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: ese es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz. El Señor manda plagas. El Señor mata a los primogénitos de Egipto. El Señor abre el mar rojo. El Señor se traga a Faraón y los carros. El Señor... Pero en cuanto Moisés se va un ratito, quiere otro Dios. Y ahora tú, nuestro líder. Y hermanos, Aarón no se puso firme. Aarón no dijo: no, el Señor nuestro Dios uno es. Aarón no dijo: no, vamos a orar por Moisés. Aarón no dijo: hermanos, hay que seguir firme con la ley de Dios. Hermanos, solo hay un Dios. Hermano, hay que seguir creyendo en el Dios que nos sacó de Egipto. Aarón dijo: bueno, hermanos, si es lo que quieren, ¿qué voy a hacer yo? ¿Pelearme con todos? El liderazgo no significa solamente estar delante del pueblo y a veces enseñar. El liderazgo significa tener una autoridad que es servicial, pero muchas veces es firme. Es decir, esto es así. Me da igual que 300 digan que no, esto es así. Yo y mi iglesia serviremos al Señor. El resto podéis servir a quien queráis, pero yo y mi iglesia serviremos al Señor. Eso es un liderazgo. Eso no es autoritarismo. Es como un padre. Cuando una niña sale mal vestida por la casa y el padre se pone en la puerta y dice: tú no te vistes así. Tira y cámbiate. Eso no es autoritarismo. Eso es una autoridad. Tú no lo haces como un dictador sobre su vida. Tú lo haces como un padre que la ama, que la cuida, que vela por su alma, que vela por su integridad, que no quiere que ofende al Señor. Pero a veces necesitamos firmeza. Hermano, firmeza no es autoritarismo. Y hay gente que es tan rebelde que cuando alguien le da una orden ya es un dictador. Que cuando alguien se pone firme ya se cree el dueño de la... No, es firmeza. Firmeza, pero no ante mis ideas, ante la palabra del Señor. Porque ninguno de vosotros mañana va a estar respondiendo por el alma de otro allá arriba de esta iglesia. Pero la Biblia dice: como quienes han de dar cuentas por vuestras almas. Eso requiere firmeza. Como los padres que no están haciendo su trabajo. ¿Por qué les falta firmeza? Porque hay padres emocionales que no tienen firmeza en el hogar y los hijos hacen con ellos lo que quieren y en casa lo que quieren. Si van a la iglesia: hoy me apetece, papá, hoy no te acompaño.
Yo veo a padres que cuando el niño viene a la iglesia es como, mira pastor, hoy ha venido. Le digo, es que como no venga la semana que viene, no es como para decir, no pasa nada, es grave, es tu hijo, vive en tu casa. ¿Le pagas el agua? ¿Le pagas la luz? ¿Le pagas la comida? ¿Le pagas el techo? Tiene que venir. Ah, pero para que venga sin ganas, que venga sin ganas. Y si se me duerme, ya grito más. ¿Qué va a hacer en tu casa? ¿Ver Netflix? ¿Qué va a hacer en tu casa? ¿Meterse en internet? ¿Qué va a hacer en tu casa? ¿Ver la tele? ¿Va a ser salvo así? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que tú vas a la iglesia. Porque yo no creo que tú te vayas a salvar, pero creo que Dios te puede salvar. Así que tú vas a la iglesia. Pero los padres hoy, cero autoridad. Cero autoridad. Cero autoridad. Por eso los niños, 100 autoridad. 100 autoridad. Ya no sabes quién manda en casa. Y en algunas iglesias tampoco sabes quién es la autoridad. Pero se deben respetar. Ahí fuera tenemos autoridades civiles. Hay que respetarlas. En casa hay autoridad. Hay que respetarla. Y en la iglesia Dios ha puesto ahí autoridad. Y hay que respetarla. Pero cuando somos muy rebeldes, no nos gusta ninguna autoridad. Por eso este jueves en Timoteo, el título del sermón es ese. Orando por nuestras autoridades, aunque no nos guste. Porque hay gente que solo ora cuando gobierna a la derecha. Ahí sí, yo por Trump oraba, pero por Biden yo no oro. Yo por Bolsonaro oro, pero por Lula jamás oro. Tú no estás llamado a orar por la autoridad que te gusta. Tú estás llamado a orar por la autoridad que hay. Porque cuando Pablo le dice a la iglesia, orad por los reyes y gobernadores, ¿sabes quién gobernaba? Gobernaba Nerón. Y él, al lado de él, Chávez es un ángel. Al lado de él, Castro es un ángel, Lula es un ángel. Al lado de él, Pablo Iglesias es un ángel. Al lado de él, Hitler es un ángel. Gobernaba Nerón. Y Pablo dice, orad por ellos, para que tengamos paz, para que nos vaya bien y para que sean salvos. Porque a los ojos de Dios a lo mejor tu hijo no es peor que ellos. Lo que pasa es que tu hijo no está en el poder. Pero seguro que por tu hijo sí oras. Muy interesante la clase de este jueves. Yo les animaría a venir a todos. Cuando el líder se va, hay peligro. Mira lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Mira el miedo que tenía Pablo. Sé que en cuanto me vaya, van a venir lobos. Sé que en cuanto salga por esa puerta, coja el barco a la próxima ciudad, van a venir lobos. Y no solo lobos desde fuera, entre nosotros también. Hermano, eso puede pasar hoy en una iglesia. Si el pastor dice, hermanos, tengo que ir 6 meses a tal sitio, da miedo. Da miedo. A veces hay iglesias que llaman y dicen, no, podrían venir 6 meses para ayudarnos a dar firmeza, fundamentos a la iglesia. Y digo, no. ¿No confías en tu iglesia? No. ¿Soy malo por eso? Es que la iglesia no es uno. Es que la iglesia no son 2. Es que la iglesia no son 10. Yo confío en mucha gente de mi congregación, pero no confío en todas las personas que entran aquí. Ah, pastor, eso está feo. ¿Eso está feo? No, eso es una realidad como una casa. Aquí hay mucha visita. Aquí hay mucha gente nueva que todavía no conozco y no sé ni qué intenciones tiene. Yo estoy dando un voto de confianza. Me vas a decir que tu hija te dice, papá, mañana vienen 50 amigos a casa y tú, no, papá, no seas desconfiado. Son buenos muchachos. Tú no sabes que te van a robar algo. Tú no sabes si se van a drogar. Tú no sabes si van a hacer algo indebido con tu hija. Ah, pero papá, no seas desconfiado. Es que yo no los conozco. ¿Cómo me voy a ir 6 meses? Y luego esto se tuerce y ¿qué? El trabajo de 11 años, la mitad a la basura. Y luego esto se tuerce y mañana quien responda ante Dios no fue quien se quedó, fue quien los dejó solos. Porque si un padre se va de casa y pasa algo con los hijos en casa, ¿quién es el responsable? Los hijos. Es el padre que los dejó solos. Si tú dejas a tu niño de 3 años, te vas y a tu hijo le pasa un accidente en casa, las autoridades van contra ti.
Se llama negligencia, se llama abandono de responsabilidades. Tú eres el culpable. Si yo me voy 6 meses o 1 año de la iglesia y pasa algo aquí, yo me voy a sentir culpable. Tú no has hecho, yo sí, me fui. No es desconfiar de todo el mundo, pero es saber que la iglesia necesita guía, autoridad. Y el Señor dispone a las personas en un lugar. Y Pablo sé que cuando me vaya, no solo van a venir peligros de fuera, sino que sé que hay gente que ahora mismo tengo delante. Mira, esto es lo que Pablo le estaba diciendo. Sé que hay gente que ahora tengo delante y no hace nada porque estoy yo. Pero que en cuanto me vaya, se van a poner a hacer lo que yo digo que no se debe hacer. Y me vas a decir que eso no pasa. Que aquí podemos decir, esto está mal, hermanos, esto está mal, hermanos, eso está mal, hermanos. Pero cuando los hermanos están solos, pasa. Y si el pastor no está, va a pasar en la iglesia. Cuando Nehemías se fue, el enemigo entró en casa. Cuando Moisés se fue, la idolatría llegó a casa. Y cuando Pablo se va, sabe que los lobos vendrán a casa. ¿Qué te hace pensar que hoy a nosotros no nos pasaría lo mismo? No seas tan inocente, es la realidad. Y, pastor, no estoy acusando a nadie. Pero que puede pasar, puede pasar. Y por eso uno debe estar en casa, cuidar su casa, velar por su casa. Como hacen los padres y como deben hacer los pastores. No hay nada que ha llevado más a la ruina a jóvenes que la confianza excesiva de sus padres sobre ellos. ¿No confías en tu hijo? No confío en mi hijo. ¿Y qué tiene de malo? No significa que sea peor que el tuyo. Lo que pasa es que mi hijo tiene 15 años y va a querer hacer lo que todos los hijos de 15 años están haciendo. Mi hijo no es diferente. Mi hijo no es mejor. Mi hijo no es un santo. Y aunque le he inculcado buenos valores, cuando tenga una sociedad entera diciéndole, fúmate un cigarrito, fúmate un porrito, bébete un cubata, lo va a hacer. Y no me fío de dejar a mi hijo solo. Y no me fío de dejar... Pastor, ¿cómo yo no dejaría a mi hijo pequeño en casa de mis primos o mis tíos durmiendo? ¿No te fías ni de tu familia? Casi todos los testimonios que tengo de abusos vienen de casa. Mi hijo no dormiría en casa de los tíos. Pero no digo que lo vayan a hacer, pero ni me voy a arriesgar. Ese va a dormir en su casa. Puede ir, jugar con sus primos, yo estaré por ahí, pero tiene casa para dormir, tiene cama para dormir. El confiar en la gente es no reconocer algo que la Biblia dice. Están muertos en delitos y pecados. Van detrás de sus pasiones. Si tú y yo que tenemos a Cristo luchamos con el pecado, imagínate los que son esclavos. No te fíes de tu hijo. No te fíes de nadie. No significa tratar mal a la gente. No significa despreciar a la gente. Significa ser consciente de las cosas que pasan en un mundo caído y velar para que no pasen con los míos. Pastor, yo no sé, a lo mejor dejaba a mi hijo dormir toda la vida en casa de sus tíos y nunca le pasaba nada. Pero yo no me arriesgo. ¿Y si pasa? ¿Cómo lidio con un hijo que ha sido abusado del resto de su vida? Puedo arruinar su futuro, puedo arruinar su emocional, puedo arruinar su carácter, puedo arruinar todo su desarrollo y su madurez. Y quien lo puso ahí a dormir, cuando me decía, no quiero ir a casa del Tito, no me gusta. ¿Pero por qué? Si el Tito te quiere mucho. Pero yo quiero quedarme en casa. Ya, pero tengo que ir a trabajar. Tu Tito dice que él te puede cuidar. No, papá, no quiero ir. Que sí, hijo, que vayas. Que el Tito te quiere. Y luego lo dejas y en cuanto sales por la puerta, el Tito empezará a decir, vamos a jugar. Pero no le digas nada a papá, que papá no va a entender nuestro juego. Pastor, eso solo pasa en las películas. No, yo leo testimonios cada año en el curso de membresía y cada año leo algunos así. ¿Crees que en esta iglesia hay una persona de la que han abusado? En esta iglesia te aseguro que más de 10, 15 personas de las que han abusado. Y es un porcentaje muy alto. ¿Y por qué no preguntamos en esas calles? Si hubiera una cámara que pudiéramos ver en cada casa de España, solo de España, sería peor que cualquier película de terror. Si viéramos lo que pasa en secreto en cada habitación, lo que se hace en secreto en cada casa, nos daría miedo la población en la que vivimos.
Pero no podemos ignorar esa realidad. Hay gente mala en la calle y hay gente mala en la iglesia. Y no puedes dejar el pueblo que Dios te da para cuidar solo. Moisés tuvo que ir con Dios y se lió. Nehemías tuvo que volver con el rey y se lió. Pablo tiene que salir y sabe que se va a liar. Así que a veces sí, a veces no queda otra y hay que ir. Porque Pablo no dice, pues me quedo. Él tenía que ir. Pero no puede ser una opción que uno tome a la ligera. Si hay que ir, se va. Y oraremos para que el Señor los guarde. Y oraremos para que alguien sea firme y se mantenga. Pero no debe ser la primera opción que elegimos. Porque hay peligros. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El enemigo odia a la iglesia y va a esperar un momento para destrozar la iglesia que con tanto trabajo y esfuerzo, con la palabra, la predicación y la oración, el Señor ha levantado en medio de nosotros. Hermano, está creciendo esta obra y tenemos un Tobías que no quiere y tenemos un Sanbalat que no quiere y van a intentar entrar en casa para desmontarlo. Hermano, ayuda a tu iglesia a que Sanbalat y Tobías no entren. Cuando estéis en la intimidad y algo se tuerza y parezca la cara de Tobías o Sanbalat, frénalo. No, esto aquí en esta iglesia no. En esta iglesia no. En esta iglesia no, porque también es tu iglesia. También es tu iglesia. Pero Nehemías vuelve. Y Nehemías empieza a limpiar la inmundicia. Versículos 8 y 9. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Nehemías llega y ¿qué es lo primero que empieza a hacer? ¿Te imaginas a Tobías llegando de la compra y por la ventana la tele, el mueble, el portátil y el Tobías? ¿Qué pasa aquí? Y Nehemías asomándose con esa carita y diciendo, he vuelto. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. Nehemías llega y lo primero que hace es quitar toda la basura y pone las cosas en su lugar. Porque ¿qué tiene que hacer un pastor? ¿Qué tiene que hacer un líder? ¿Qué tiene que hacer un padre de familia? Un pastor en una iglesia. Quita basura y pone orden. Quita basura y pone orden. Si voy a una casa de vosotros y no hay orden, no es culpa de los hijos. No es culpa de nadie más, sino de los padres de familia. Nehemías llega y toma las riendas de lo que debe hacer. Todos los muebles de Tobías fuera. Esta gente no puede estar aquí. Y yo mismo voy a poner otra vez los utensilios de Dios en su lugar. Mira qué hizo Moisés cuando vuelve. Éxodo 32:20. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua. E hizo que los hijos de Israel os vais a comer vuestro Dios, para que veáis que no es Dios ni nada. No, pero no basta con quemarlo, os lo vais a tragar. No basta con decir que no es Dios y romper el ídolo, os lo vais a tragar. No vayas hoy tú a casa de tu tía la católica, cojas la estatua de María, la tritures y se la eches en el café con leche. Tía, ¿te vas a tragar a María? ¿Que te vas a tragar a María? No. Hermano, que Moisés haga eso no significa que ahora nosotros tenemos que ir moliendo todos los ídolos. Es que hay gente que lee una cosa en la Biblia y se lo toma a pecho y dice, yo me voy a hacer lo de Elías, voy a hacer un altar y aquí va a caer fuego. No. Pero quédate con lo importante. Nehemías se va, la casa de Dios en desorden. Nehemías llega, quita basura, pone orden. Moisés se va, el becerro de oro. Moisés vuelve, quita becerro, pone orden. Pero eso no lo hizo solo Nehemías. Eso no lo hizo solo Moisés. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, versículo 13 al 17 leemos lo siguiente. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, que hoy sería a los que hacían primicias, pactos
y cosas parecidas. Y a los que cambiaban dinero allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, creo que es la escena más de carácter más fuerte que podemos ver en toda la Escritura en cuanto a Jesús. Porque a Jesús siempre nos lo han presentado en toda la Escritura como alguien manso, y es verdad, es manso, y nos lo han presentado como alguien dócil, y nos lo han presentado como alguien de carácter apacible, pero en esta escena no lo parece. Una cosa, que Jesús haga esto no significa que deje de ser manso, pero cada momento requiere una actitud diferente. Hay momentos de consolar, hay momentos de abrazar y hay momentos de estar firme, sacar el azote de cuerdas y poderse zarandear a todo el mundo. ¿Sabes qué pasa? Que algunos pensáis que cuando alguien es correctivo, no ama. Y eso es una mala imagen de la corrección. Para unos, cuando alguien peca, amarlo significa mirar a otro lado, tolerarlo, fingir que no pasa nada. Para Pablo, amar significa entrégalo a Satanás para que aprenda a no blasfemar. ¿Tenéis una idea que esta cultura mundana de tolera, respeta, sé inclusivo, os ha metido en la cabeza y creéis que amar es aceptar cualquier porquería? Porque cuando hablamos de ciertos pecados, todo cambia con esta pregunta: ¿y qué harías si fuera tu hijo? Por ejemplo, el conocido predicador Dante Gebel, predicador por llamarlo de alguna manera, en una ocasión, hablando del pecado de la homosexualidad, dice: hablamos mucho de eso, pero hablamos en general, no le ponemos nombre. ¿Y si fuera tu hijo? Pues si fuera mi hijo, sigue siendo pecado igual. Si fuera mi hijo, tiene que saber que se sigue yendo al infierno igual como los que no son mis hijos. Si fuera mi hijo, tiene que saber que se tiene que arrepentir igual. Si fuera mi hijo, tiene que saber que eso en casa no se va a practicar. Ahí no va a entrar el novio, no va a entrar el amiguito, no va a entrar en casa, no. ¿Y sabes qué hijo te va a decir? No me amas, no me respetas, no me aceptas como... ¿No ves el discurso de siempre? ¿Y quién acaba sintiéndose mal? ¿El que peca o el otro? El otro. ¿Te has dado cuenta que el que peca acaba haciendo sentir al que quiere vivir en santidad como el fanático? Yo a veces he vivido de esa manera y yo no sé si a ti te ha pasado. Te hacen sentir mal, como si tú fueras el culpable por ser el que quiere ser recto a los ojos de Dios. Eres un intolerante por tu religión y tú te dices: uy, igual no estoy actuando con amor y acabas hecho un lío. Y acabas empezando a tolerar el pecado y tú dices: pero ahora ¿quién estoy fallando? Hermano, cuidado con esa voz mentirosa del diablo de creer que amar es tolerar, que amar es compartir, que amar es aceptar. No. No. ¿Quieres pecar? Yo no puedo hacer que no peques. Es una decisión tuya. Pero en mi casa no. Porque en mi casa se adora a Dios. En mi mesa se adora a Dios. En mi sofá se adora a Dios. En estas 4 paredes se han consagrado para el Señor. Y no es que no te ame. Repito la misma frase que te tienes que decir siempre. Es que amo más a Dios. Tu mujer tiene que saber que amas más a Dios. Tu hijo tiene que saber que amas más a Dios. Y yo sé que habrán cosas trágicas y dolorosas, pero eso no es amor. Porque el que ama de verdad quiere tu santidad, tu obediencia, tu honra a Dios, tu salvación. Hoy creen que el diablo ama más porque permite el pecado y que Dios es malo porque lo condena. No, hermano. Cuidado con esas voces. Mira qué hizo Jesús. Y haciendo un azote de cuerdas, echó todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y vació las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Una de las peculiaridades de los líderes espirituales es que el celo por las cosas de Dios les consume.
Te vas a encontrar hasta gente en púlpitos que son muy relajados y muy tolerantes. Pero una de las peculiaridades de Jesús era el celo por las cosas de Dios. ¿Te has dado cuenta que cuando decían a Jesús, este lo hace por Belcebú, este lo hace por el diablo? Jesús no hacía cuerdas y pegaba golpes. ¿Sabes el pensamiento cuál es? De mí di lo que quieras, pero con las cosas de Dios no se juega. De mí habla, pero esto lo respetas. Hermano, ese debe ser el pensamiento de todo creyente. De mí di lo que quieras, pero lo de Dios es santo. Yo te puedo parecer intolerante o retrógrado, pero la casa de Dios se va a respetar. Porque Nehemías pudo empezar a tirar las cosas y gente pensar, Nehemías está siendo muy intolerante, está siendo muy bruto, está siendo muy irrespetuoso. Esto es la casa de Dios, no de Tobías. Pero Moisés, solo hay un Dios y no es este becerro. Pero Jesús, es que esto va bien para el templo, esto trae dinero. Tenían un proyecto pro templo también. No, vendamos empanadillas, hagamos esto, saquemos café al final, todo a €1, en 6 días ahorramos. Esto es la casa de Dios. Yo no creo en nada que consigamos con comercio. Porque si lo conseguimos vendiendo, no podremos decir el primer día, esto nos lo ha dado el Señor. Yo quiero llegar a ese templo el primer día y poder decir, nos lo ha dado Dios. Dios ha movido corazones. Dios ha levantado las ofrendas. Pero si lo hago vendiendo cosas, tendré que decir, ha sido una buena obra comercial. Y yo quiero llegar a ese primer lugar, que espero que sea el definitivo para la iglesia, poner un pie y decir, esto viene del cielo y no viene de las ventas. Es mi decisión, respeto que otros puedan tener otra. Pero mientras estemos en esta iglesia no hay ventas, no se cobran las conferencias, porque creo que todo lo da el Señor. Creo que hay cosas que tienen gastos que cubrirse, obviamente, si alguien tiene un sueldo hay que pagárselo. Pero ya excesivo. Hay iglesias que venden cada semana, que venden cada día, que venden cada culto, que siempre recaudar. Hermano, ¿cómo las iglesias que viven recaudando van a decir que es el Señor que provee? Si te pasas a la iglesia, los tienes trabajando siempre. Porque además no deja de ponerlos a trabajar para el dinero para la iglesia. Pero es trabajo. Y si los pones a vender, deberías al menos proveerles, porque el obrero es digno de su salario. No, pero las hermanas traen la comida, lo vendemos, ellas lo quieren donar. Hermano, yo respeto, de verdad, en ese punto no soy tan dogmático. Y respeto que alguno lo piense un poco diferente. Pero no estoy de acuerdo con conseguir la provisión de las cosas de Dios así. Y algunos vienen de iglesias que cuando vieron lo del proyecto Pro Templo y lo que nos queda, la primera sugerencia es, ¿y si vendemos? ¿Y si oramos? ¿Y si rascamos nuestro propio bolsillo? Porque es fácil querer vender, pero difícil sacar del nuestro. Porque si ponemos tanto cada uno, mañana lo tenemos. Pero es lo mío, pastor. Prefiero vender. Pues no, hermanos. Porque Pablo no le dijo nunca a la iglesia, tengo que irme a tal sitio. ¿Y si vendemos? La iglesia daba para que el reino de Dios avanzara. Si no damos y Dios no provee, seguiremos aquí. Pero no venderemos. Porque repito, cuando lleguemos allí yo quiero decir, Dios ha provisto ese lugar. Dios ha provisto ese lugar. Y tengo fe que lo voy a decir un día. Y va a ser un lugar espacioso. Y vamos a poder reunir a más personas. Y cada año podremos decir, estamos aquí porque Dios proveyó maná. Dios mandó el lugar, Dios mandó el sitio. Y sí, hermanos, repito, no soy dogmático, puedo respetar que algunos en alguna situación extrema necesiten para poder pagar el alquiler. Hasta aquí el Señor ha provisto. Y yo espero morirme, pudiendo decir al final de mi carrera que todo el ministerio lo proveyó el Señor. Porque sigo creyendo que ese es el Dios de la iglesia. Yo lo sigo creyendo así. Y si no hay para más, pues será que Dios nos quiere aquí. Pero no creo que haya que hacer otra cosa. Así que
echan fuera todo lo inmundo y ahora restablecen el servicio en la casa de Dios. Versículos 10 al 14. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Mira qué había pasado. ¿De qué vivían los levitas? Vivían de eso, ¿recuerdan? Todas las tribus tenían tierra, pero los levitas les tocaba recibir una parte de los diezmos para ser sustentados y dedicarse al servicio en la casa de Dios. ¿Qué había hecho la gente? Se fue Nehemías. Yo ya no ofrendo. Y los levitas empezaron a servir y decir, ¿y ahora qué comemos? ¿Qué tuvieron que hacer los levitas? Adiós servicio, yo tengo que trabajar, yo tengo que comer, yo tengo que tener sustento. Y Nehemías llega y se encuentra ahora la casa de Dios vacía. ¿Pero dónde está la gente? Y el que abre la puerta, y los que cantan, y ahí están en el campo. ¿Y qué hacen esos ahí? Es que la gente ya no les ha dado su parte. Todo se empezó a torcer. Mira cómo sigue. Por tanto, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal. Llega Nehemías y vuelven a dar. Hermano, ¿te has dado cuenta de la dureza del corazón de la gente? Hay que dar por el Señor. Pero si nadie comenta lo de las ofrendas, hoy fingimos que no nos hemos olvidado. ¿Sabes cuál es el problema? Que debemos reconocer que la gente tiene un duro corazón. Y hay gente que no le nace. Hay gente que no le nace. Y mira, entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba dignos de confianza, no como el otro que había metido el primo en la casa de Dios. Pero mira qué frase, él puso de golpe a trabajar a un grupo. ¿Y cómo los describe? Se les consideraba, no dice que eran los que mejor hablaban, no dice que eran los que tenían a lo mejor más conocimiento, pero me he ido y el que se quedó ha metido al enemigo en casa. Así que hay una característica que necesito de los que sirvan aquí. Tienen que ser dignos de confianza. Cuando tú tienes una empresa y pones un gerente o hay una característica que no puede faltar. Tiene que ser bueno, sí, pero te digo una cosa, el trabajo se lo puedes enseñar. El administrar el negocio se lo puedes enseñar. Pero hay una cosa que no se enseña, que se tiene o no se tiene, y se llama lealtad. La lealtad no se puede enseñar. Tú le puedes decir, hay que ser leal, pero si es desleal, va a ser desleal. Y te digo una cosa, en las cosas de Dios, yo puedo capacitar a un hombre, enseñarle palabra, enseñarle a predicar, enseñarle a servir al Señor dignamente, pero si no es de confianza no va a valer. Yo siempre lo he dicho, una de las mayores características que debe tener alguien que pones a servir contigo es que sea digno de confianza. ¿Cómo pones a servir a alguien? Por ejemplo, un ejemplo. Hoy alguien, pastor, yo estoy aquí para servir, y 2 años después se va de la iglesia. ¿Cómo pones a servir a alguien que te deja tirado 2 años después? Que se pone a él por encima de su iglesia. ¿Tú crees que yo no podría tener una iglesia más cerca de casa? Claro que sí. Y poder tener una iglesia más grande. Si me voy a México, seguro. Si me voy a Texas, seguro. Y allí te dan mejor salario. Pero nuestro compromiso no es con el salario, no es con mi bolsillo, es con mi iglesia. Y hay una cosa que tiene Caminando por Fe, porque ya son 11 años que la semana que viene hacemos y Caminando por Fe lo sabe. Pastor, aquí hay mucha gente que estaba y ya no está. Sí, pero ¿sabes unos que estaban y siguen? Nosotros. Porque nosotros hemos sufrido lo mismo que esos. Hemos visto las mismas traiciones. Hemos llorado las mismas cosas. Pero ¿sabes por qué seguimos? Lealtad. Porque esta historia no se trata de mí, de mi ombligo. Se trata del Señor y de su casa. Habrán más que se van a ir, ya lo sé. Porque no todos son comprometidos. Porque no todos ponen a otros en primer lugar. Porque no todos consideran a su hermano como superior a sí mismo. Porque no todos piensan en la causa de Cristo, piensan en ellos. Ahora estoy triste, cambio de iglesia. Ahora me siento desatendido, cambio de iglesia. Ahora no soy el centro del universo, cambio de iglesia.
No, hermanos amados, esta causa no es nuestra, es la causa de Cristo. Y se busca gente digna de confianza, de ponerlos a trabajar y decirle, tú sabes que mañana igual 200 nos dejan. Sí, sí. Y sabes que mañana igual, si me mudo para allí, quedo a 20 minutos más lejos de tu casa. Sí, sí. Y sabes que, sí, pero yo voy a estar. Si tengo que conducir, conduzco. Y si tengo que dormir un día en la casa de Dios, duermo. Pero yo voy a estar. Eso es lo que se necesita. Se necesita gente que entienda que una vez pones la mano en el arado, ya no se mira atrás. Que una vez le dices sí al ejército, ya no hay retirada. Que desertar aquí no es una palabra que sirva. Hermano, ¿dónde están esos Silas? ¿Dónde están esos Timoteo? ¿Dónde están esos Pablos? ¿Dónde están esa gente que tú puedas decir, voy a poner a estos a trabajar porque son dignos de confianza? Porque sé que me puedo dar la espalda y ellos no me van a apuñalar. Ellos van a poner un escudo para que otros no me apuñalen. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Hermano, ora para que Dios levante siervos que sean buenos en la palabra, que vivan en santidad, pero ante todo, que sean leales. Pero yo soy leal a Dios, no a los hombres. No has entendido nada. No has entendido nada. Porque si Dios pone a un hombre, serle desleal al hombre que Dios pone es ser desleal a Dios. Te vuelves un tropiezo para la causa. Y no estoy hablando de mí, que nadie esté pensando, lo hice por... No lo digo ni por mí ni por Marcos, lo digo por Cristo y su iglesia. Hablamos la mente que a veces pensamos, lo está diciendo por... No, lo digo en general por la iglesia. Que nadie piense que estoy hablando por mí, que yo busco gente... No, son la gente que necesita la iglesia. Esto lo diría en cualquier otra iglesia donde me invitaran, diría lo mismo. Porque eso es lo que necesita la iglesia. No yo, la iglesia. Se les consideraba dignos de confianza y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. Mira qué triste está Nehemías. Señor, acuérdate de las cosas que hice. Es como, Señor, he vuelto y está todo patas arriba, pero no te olvides, por favor, de todo lo que había hecho. Hermanos, el problema es que la gente, en cuanto se fue de Nehemías, dejó a Dios en un segundo plano. Mira lo que dice Ageo, capítulo 1, versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Hermanos, mira lo que dice el versículo 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestra casa artesonada, mientras esta casa está desolada? ¿Cómo estaba la casa de la gente? Decoradita, ¿verdad? Su tele, su suelo de parqué, sus buenas racholas, ahí estaban invirtiendo su tiempo. ¿Y cómo estaba la casa de Dios? ¿Acaso Dios les ha dicho, olvidaos de vuestra casa? No, solo que Dios ha dicho que hay una prioridad. Lo que no es posible es que solo estés pensando en tu casa y dejes de lado la casa de Dios. Hace un tiempo alguna persona me dijo la frase de no me siento pastoreado. Me gusta esa frase. Porque lo dice la gente que nunca te llama. Lo dice la gente que nunca te dice vamos a tomar un café. O sea, no se acercan, aparecen de higos a brevas y cuando se van dicen no soy pastoreado. Digo, ¿has pedido ser pastoreado? ¿Te has dejado pastorear? ¿Te has acercado a los pastores? ¿Has abrazado a los pastores? ¿Has llamado a los pastores? No, entonces ¿cómo te van a pastorear, cabrito? O sea, se puede ser tan egocéntrico como para quedarse en una esquina aislado, no saludar y luego esperar que todo el mundo vaya a ti. Me parece que eso es un acto sumamente egoísta. Y me parece que hay un montón de gente en las iglesias sumamente consentida, mimada, egoísta, que pretenden faltar y que los llamen solo por el hecho de que les presten atención. Eso no es pastorear, eso es consentir. Pastor, necesito quedar contigo. En cuanto pueda lo hago. Pastor, necesito... Vale. Pastor, ¿puedo hablar contigo un rato? Vale. La última vez que alguien me dijo eso le dije, ¿te he dicho que no a alguna reunión? No. ¿Te he negado el saludo? No. Es más, te voy a reafirmar algo. Si espero a que tú vengas a saludar, no nos saludamos. Pero siempre soy yo el que va dando las vueltas para saludarte. Entonces, ¿de dónde está eso que tú dices? Está en ti, no está en mí.
Está en ti, no está en mí. El problema es tuyo. Y solo la dureza de tu corazón no deja verlo. ¿Cuánta gente deja a Dios de lado? Porque se pone así como el centro. ¿Cuánta gente no va a la iglesia porque está triste? ¿Cuánta gente no congrega porque se siente mal? Hermano, no se trata de nosotros. Métete esa frase en la cabeza. No se trata de ti. No le haces un favor a la iglesia cuando vienes. No le haces un favor a los pastores cuando vienes y no le haces un favor a Dios cuando vienes. ¿Sabes quién se hace el favor? Te lo haces tú porque lo necesitas. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Amados hermanos, el día se acerca y hay gente que está relajadísima. Debemos congregar, debemos estar juntos, debemos caminar juntos, debemos adorar juntos, orar juntos, estudiar la Biblia juntos. ¿Quieres unirte? Da el paso tú. Acércate, saluda, compenétrate con las personas, relaciónate. Hazlo. No te quedes esperando a que vayan todos a darse cuenta que... Hermano, quita todo egoísmo de tu corazón. Va a ser un tropiezo en tu vida con Dios. Porque a la iglesia que puedas ir mañana vas a ser el centro un tiempo, pero dentro de un par o 3 de años serás uno más y volverás a sentirte igual. Deja de tener el síndrome de la eterna bienvenida y en vez de pensar que la gente no te cuida a ti, ¿por qué no le cambias la vuelta a eso y empiezas tú a cuidar a la gente? Porque el Señor Jesucristo no vino a que lo sirvan, vino a servir y dar su vida por otros. Y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ve al hospital a visitar a un enfermo y no esperes que te visiten a ti. Ve a ayudar a un hermano y no esperes que te devuelva la ayuda. Hazlo incondicionalmente como el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Porque si no vas a vivir amargado, esperando de los otros lo que tú les das. Y la iglesia no funciona así. La iglesia es amad incondicionalmente. Incondicionalmente. ¿Qué más restauró Nehemías? Porque también se estropeó otra cosa, la comunión y el compromiso con Dios. Versículos 15 al 22. Y ahora tengo que pegar un acelerón de 5 minutos. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo. ¿Pisaban los lagares cuándo? En el día que no podían, debían estar consagrados al Señor. Y traían haces de trigo y los cargaban en asnos y también vino, uvas, higos y toda clase de carga y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? ¿Qué les está recordando Nehemías? Todo lo que pasó por haber hecho lo que están haciendo. ¿Sabes lo que le está diciendo Nehemías? Todos los tiempos de esclavitud vino por esto y volvéis a lo mismo. No habéis aprendido nada. Hay gente que es así, que tiene un matrimonio en crisis, buscan al Señor, el Señor lo calma un poco y vuelven a lo mismo. Digo, tú ya sabes que eso en un tiempecito vuelve a ser crisis, ¿no? Sí, pero tú verás. Y aconteció que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, pero mira qué hace Nehemías, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en día de reposo. Pero 1 o 2 veces los mercadores y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí, les dije: ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Si lo hacéis de nuevo, usaré fuerza contra vosotros. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por eso también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. ¿Ves? El problema de Nehemías no era que vendieran y compraran,
¿Te has dado cuenta? El problema de Nehemías no eran los mercaderes que vendieran y compraran. ¿Cuál era el problema de Nehemías? Que lo hicieran en el día de reposo. ¿Te acuerdas del pacto que habían hecho de obediencia? Santificaremos el día de reposo. En cuanto Nehemías se va, ¿qué hace en el día de reposo? Pastor, es que hoy toca trabajar. Es que hoy viene mi prima de Cuenca. Es que hoy viene mi abuela a visitarme. Y hoy estoy triste. Y hoy esto. Y hoy aquello. Es que no es tu día. Es el día del Señor. Hermano, recuerda eso cada día del Señor. No es tu día. Ni el de tu abuela, ni el de tu prima, ni el de tu perro, ni el del veterinario, ni de nadie. Es el día del Señor. ¿Quién te ha dicho que hay que venir contento a la iglesia siempre? Siempre que se pueda. Entrar con gozo y con alegría. Pero hay días que estamos abatidos. Hay días que estamos tristes. Hay días que no queremos salir de las sábanas. Pero es el día del Señor. No se trata de mí. Y voy a sí mismo. Y Dios es lleno de gracia y a veces restaura el gozo y las fuerzas y la alegría. Y el abrazo de un hermano me consuela y ver a mis hermanos me fortalece. Es el día del Señor. Pero mire qué hizo Nehemías. Le dijo a los porteros, a esta hora cerrad y no abráis hasta mañana. Y había gente que le hacía presión a Nehemías y se quedaba en la puerta. Como, si nos quedamos aquí, Nehemías no nos va a dejar toda la noche en la calle aquí. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Lo dejó toda la noche en la calle. Y además se asoma y les dice, como sigáis poniéndoos ahí toda la noche esperando que yo un día por misericordia os abra, lo que voy a hacer es usar la fuerza. Lo que está diciendo Nehemías es, ahí tengo unos cuantos arqueros y como sigáis viniendo todas las noches, yo no respondo. ¿Te has dado cuenta la seriedad con la que los hombres se deben tomar el respetar las cosas de Dios? Hijo, en esta casa se llega a las 10 o no vengas. Y aparece el niño a la 1 de la mañana y la madre en pijama llorando. Ay, va, pero déjalo fuera. Pero Juan, ¿cómo voy a dejar al niño fuera? Que lo deje fuera. Pero Juan, ¿cómo? Que duerma ahí en el rellano, en la escalera, que le duela la espalda mañana. Pero Juan, ¿qué van a pensar los vecinos? Que piensen lo que quieran. ¿Y si llama a los servicios sociales? Pues yo les cuento lo que ha pasado. Que mi hijo salió de casa y vuelve cuando le da la real gana. Y eso no funciona así en esta casa. Pero Juan, que Juan ni Juana, que no. Que aquí no va por ustedes, hermano. No va por ustedes. Pero cuando la mamá abre la puerta a las 2 de la mañana, ¿sabes qué le está diciendo al hijo? Siempre voy a ceder. Algo que dije en Almería, lo voy a decir hoy aquí. Mamás, especialmente mamás, porque los padres a veces son más duros, pero mamás, vuestros hijos saben que os pueden manipular emocionalmente. Y usan eso. No os van a pegar, ni os van a agredir, pero van a tirar de corazón. Pues si haces eso, me voy de casa. Pues si haces eso, no vas a ver al niño. Pues si haces... Y van a por el... Son malvados, ¿verdad? Porque eso lo hace alguien muy malvado. Privar a una abuela de un nieto, privar a una madre de un hijo, solo por rebeldía es algo muy malvado, pero lo van a usar. Porque ellos saben que las mamás al final aman tanto que van a ceder, pero también saben que cuando cedan una vez, ya han ganado la guerra. Nehemías sabe que cuando se quedan en la puerta, si les abre y dice, bueno, venga, pasad, pero nunca más. Cada noche va a tener gente en esa puerta. Y Nehemías sabe, dice, voy a escuchar críticas. Porque ¿qué te crees? ¿Que la gente no criticaba a Nehemías? Eso no sale, pero Nehemías no tiene misericordia, Nehemías le falta amor, Nehemías no es compasivo. Y Nehemías, pero mira cómo acaba todo lo que hacía Nehemías. Al final Nehemías decía, acuérdate de mí, Señor. ¿Qué te crees? ¿Que para Nehemías no era difícil? Que para Nehemías no era difícil escuchar las críticas de su pueblo, que para Nehemías no era difícil escuchar las acusaciones de su pueblo, pero Nehemías sabía por qué lo hacía. Acuérdate de mí, Señor, porque yo solo quiero que se te respete. Yo solo quiero que se te respete. Cada vez que por algún motivo alguien ha cuestionado ciertas cosas que se han hecho en esta iglesia, miro al cielo y digo, Señor, yo solo quiero que se te respete. Me da igual. Yo los amo. Pero te amo más a ti. Pero te amo más a ti. Así que Nehemías vuelve a restablecer el santo día del Señor. También
Empieza a arreglar las cosas que se habían roto en cuanto a las relaciones personales. Versículos 23 al 29. Vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Y contendí con ellos y los maldije. Herí a algunos de ellos. No, Nehemías va por todas. Y les arranqué el cabello. No, pues yo voy a hacer lo de Nehemías aquí. Me voy a poner... Yo creo que la gente dice que soy duro, pero me voy a poner como Nehemías. Van a ver lo que es bueno. Agárrense el pelo, porque este hombre arrancó cabelleras. ¿Cómo que te has casado con una pagana? Tira para aquí, fuera pelo. No, tremendo. Y les hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios. Y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. Uno era el primo de Tobías, ahora aparece el yerno de Sanbalat. No solo los enemigos han entrado en casa, sino que se han casado con ellos. Y lo eché de mi lado. ¿Qué hizo? Seguro que muchos dirían, no tiene misericordia, hay que volver a poner al lado. Nehemías, fuera, fuera. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Amados hermanos, vimos en varios sermones el yugo desigual. Nehemías compromete a la gente, a partir de ahora nadie se casa con alguien que no sea judío. Y Nehemías se va, ¿y qué hacen? Extranjeras, extranjeros, hasta alguno se emparenta con Sanbalat. Hermanos, para que veas el panorama, y termino ya hoy, porque es el día final y quiero concluir ya y no extender Nehemías. Nehemías dijo, vamos a obedecer la ley. Desobedecieron el mandato de no meter a los amonitas y los moabitas. Nehemías hizo un pacto, vamos a guardar el día de reposo. Empezaron a trabajar el día de reposo y desobedecieron. Nehemías hizo un pacto. Vamos a dar nuestras ofrendas y todo lo que dispone la ley para la casa de Dios. Dejaron de dado ese mandato y empezaron los levitas a tener que trabajar para tener sustento. Hicieron un pacto. Vamos a desobedecer, vamos a obedecer el mandato de no unirnos en yugo desigual. No nos vamos a casar con gente extranjera. Nehemías llega y algunos niños ni saben hablar en el lenguaje de Judá. Hermano, ¿cuántos días, meses, años estuvo trabajando Nehemías? ¿Y en cuánto tiempo se rompió todo? Este texto me ayuda a recordar dos cosas, amados hermanos. Que porque algo esté bien hoy, después de mucho trabajo, no significa que hay que bajar los brazos. Hay que seguir atentos. Hay que seguir trabajando y hay que seguir velando, porque el enemigo en muy poco puede destrozar tu matrimonio, en muy poco puede destrozar tu familia. Ah, pastor, ¿cómo les va en el matrimonio? Ya estamos mejor, pues sigue trabajando. ¿Cómo va en casa? Pastor, ahora ya el clima está mejor, pues sigue orando, porque en muy poquito lo puede volver a romper. Pastor, ¿cómo va la iglesia? Hermano, creciendo, pues sigamos igual, nada de relajarse, nada de dejar de orar, nada de dejar de velar, porque en poquito el enemigo lo puede volver a romper. Número 2, amado hermano, que hoy estés bien con el Señor no significa que mañana vayas a estar siempre bien con el Señor. El que cree que está firme, cuídese de no caer. Porque mañana un pecado que hoy has vencido, si te relajas, lo puedes volver a cometer. Pero finalmente yo veo un líder que vive en la presencia de Dios. Versículos finales 30 y 31. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio, e hice arreglos para la provisión de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y mira la última frase del libro de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío,
para bien. Es un grito de socorro. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Y sabes qué debe gritar todo siervo de Dios? Ayúdame, Señor. ¿Estás intentando restaurar tu casa? Ayúdame, Señor. Acuérdate de mí. Estamos intentando levantar una iglesia fiel y bíblica. Acuérdate de nosotros, Señor. Ayúdanos. ¿Estás intentando restaurar tu matrimonio? Ayúdame, Señor. Acuérdate de mí. Dame firmeza. Dame fortaleza. No me dejes tambalearme. No me dejes bajar los brazos. No me dejes dejar de orar. Ayúdame a estar velando. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Pero hermanos, si nos podemos poner delante de Dios y decir, acuérdate de mí, Señor, es porque la mayor restauración no fue la de Israel. La mayor restauración fue la de Cristo. En Romanos 5, 1 y 2, por tanto habéis sido justificados por la fe, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos tenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, si tenemos una vida restaurada, una fe restaurada, un espíritu restaurado, vida espiritual, no es por la obra de Nehemías, ni por la obra de Moisés, ni por la obra de los pastores de esta iglesia. Es por la obra de Jesucristo. Es por Jesucristo que hoy podemos clamar a Dios, acuérdate de mí. Es por Jesucristo que hoy podemos orar y tener acceso al trono de la gracia. Es por Jesucristo que podemos decir que la obra de Nehemías, que se tambaleó al final, la nuestra es diferente. Porque Nehemías no podía controlarlo todo. Pero el que empezó la buena obra en nosotros la está perfeccionando hasta el final. Él no deja una obra media. Si cuando se clavó en aquella cruz, Él no dijo lo he intentado. Él dijo consumado es. Hermano, demos gracias a Dios por Jesucristo, por haber restaurado nuestra vida espiritual cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y si tú estás aquí hoy y tu vida espiritual está muerta, y estás todavía abrazando tu pecado, ve a Cristo porque hay restauración para un pecador que se arrepiente. Hay restauración para un pecador que reconoce su iniquidad. Hay restauración para un pecador que pone su fe en Jesucristo. Y podrás ver restaurada tu fe, tu relación con Dios, y la relación que se rompió en Adán podía haber sido restaurada hoy en Jesucristo. Y a los que ya estáis en Cristo, luchemos por la iglesia, porque Sanbalat puede entrar, Tobías puede entrar, en tu casa también, en tu matrimonio también. Hermano, no te relajes. Este libro me ha enseñado algo. La restauración fue muy bonita durante 12 capítulos, pero bastó un capítulo para tirar a la basura los 12. El Señor está haciendo algo bonito en ti. El Señor está enseñándote en esta iglesia, edificándote con su palabra, confrontándote. No te relajes. No te relajes, porque el Señor está obrando en ti, pero si te relajas puedes dar pie a tropiezos en tu vida. Sigue restaurando tu casa, sigue levantando ladrillos en tu vida espiritual con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de hoy, gracias por haber podido concluir este maravilloso libro. Gracias, Señor, por acabar dándonos un llamado de advertencia para estar velando, para no relajarnos, para estar trabajando firmes, Señor, para seguir manteniendo la firmeza espiritual que hasta hoy nos estás dando. Aquellos que se han relajado, que vuelvan a levantar los brazos. Aquellos, Señor, que ahora mismo están descuidando sus áreas espirituales, que hoy se vuelvan a levantar con ayuno, con oración, con palabra, a poder restaurar nuevamente su vida espiritual. Y aquellos que no te conocen, Padre, que hoy los puedas restaurar, que hoy puedan pasar de muerte a vida en Cristo Jesús. Señor, yo sé que tu palabra nunca viene vacía. Así que, Padre, obra hoy a través de este mensaje en el corazón de mis hermanos. Te lo pido y te lo ruego. Acuérdate de nosotros como iglesia. No importa, Señor, si otras iglesias dejan entrar a Tobías. No importa si otras iglesias dejan entrar a Sanbalat. Ayúdanos a tomarnos en serio tu santidad como Nehemías. A cerrar las puertas. A ponernos firmes. A quitar la inmundicia. No importa lo que nadie diga. Que nuestra iglesia te honre. Que este pueblo te honre, Señor. Que este pueblo te dé la gloria.
que nos puedan llamar fanáticos o religiosos, que nos puedan llamar conservadores o extremistas, pero lo importante es que tú nos mires y digas: buen siervo y fiel, buen siervo y fiel, acuérdate de nosotros, acuérdate de Caminando por Fe, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos, hermanos.